altos, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, podamos seguir recibiendo tu palabra en nuestro corazón y que podamos no solo atesorarla en él, Señor, sino que día tras día podamos vivir una vida que te honre y que te glorifique. Señor, que tu nombre sea exaltado en todo momento y en todo tiempo. La alabanza, el honor y el poder sea nuestro gran Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Dios, por las bendiciones que extiendes sobre nosotros y el cuidado que manifiesta sobre nuestras vidas de múltiples maneras. Todo honor y exaltación sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, y queremos en esta tarde bendecir el nombre del Señor y que en medio de la exposición de su palabra Él sea inquietando, impactando nuestros corazones y nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. Filipenses, carta del apóstol Pablo a la comunidad de creyentes de Filipos, capítulo 1, verso 12. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué hermoso pasaje de la Escritura en la carta de Pablo a los filipenses. Recordemos que Filipos era una ciudad de la provincia de Macedonia, una ciudad donde había una comunidad de cristianos por los cuales Pablo ora. Cuando leemos el capítulo número 1 del libro de Filipenses, encontramos a Pablo levantando una oración por ellos, para que ellos tuviesen comunión en el evangelio, como lo han hecho desde un principio y hasta ahora. Pablo ora por ellos. Pablo llega y les dice que él está persuadido y convencido de que la obra que Dios inició en sus corazones, el Señor la va a perfeccionar. Y obviamente Pablo, que había estado en Filipos, que había visitado esa ciudad, que había predicado el evangelio en medio de ellos, conocía a estas personas, se había relacionado con ellos, y es por eso que en el capítulo 1 encontramos a Pablo levantando una súplica y un clamor a Dios, orando y pidiendo que la gracia, el cuidado, la bondad de Dios se manifestase sobre ellos. Dice el verso 9, y esto pido del capítulo 1, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo tenía en su corazón un genuino y profundo anhelo de que el amor que se manifestaba en medio de ellos creciese, se desarrollase, fructificase, y cada día ellos pudiesen crecer en ese amor. Bueno, las palabras de alguien que había visitado esa comunidad, que conocía probablemente a la mayoría de creyentes de ese lugar, que tenía una conexión con ellos porque era una ciudad conocida para él. Pero es en medio de todo eso que Pablo empieza una segunda parte de lo que habla en el capítulo 1, interesante, porque en Filipenses capítulo 1 él llega y dice: quiero que sepáis, hermanos. Parece que había cosas que Pablo necesitaba recordarles a cada uno de ellos, que las cosas que me han sucedido
E inmediatamente cuando uno lee el versículo 12 y capta las palabras de Pablo, las cosas que me han sucedido, las circunstancias que he pasado, las cosas que he tenido que enfrentar, y probablemente Pablo en su memoria estaba teniendo presente no solamente la vivencia de lo que había experimentado en algún momento, sino probablemente lo que él estaba viviendo en el presente. Él les reitera, les dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo que me ha pasado, en lugar de afectar el mensaje del evangelio, más bien lo ha beneficiado. En lugar de haber generado o haber producido un problema, más bien todo eso se ha convertido en una situación que ha terminado positivamente. La pregunta es, ¿qué era lo que le estaba sucediendo a Pablo? Que él le menciona a los hermanos, todo lo que me ha pasado y me está pasando ha redundado en beneficio, no de mí, no de mi persona, no de mí como individuo, sino ha redundado en bien del crecimiento y desarrollo y progreso del evangelio. Inmediatamente uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que estaba enfrentando Pablo? ¿Qué es lo que está viviendo este hombre para que él llegue y diga que toda su experiencia, todo lo que está viviendo, ha redundado en bendición? Bueno, cuando usted lee el capítulo 1, usted se da cuenta que Pablo estaba preso. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo número 7 en adelante, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Versículos como esos y algunos otros versículos del libro de la carta a los Filipenses nos muestran de que esta es una de las famosas cartas de la cautividad, o los que algunos llaman las cartas de la prisión, cartas que Pablo escribe a comunidades cristianas en medio de estar en una prisión, detenido por causa del evangelio. Pablo no estaba en ese lugar por algún delito de otro tipo, de otra índole. El delito de Pablo, el delito era que él había predicado el mensaje del evangelio y por razón de la predicación del evangelio, él estaba preso. Él estaba preso. Interesante eso, porque eso es notorio en medio de lo que Pablo está queriendo hablar con los hermanos. El encarcelamiento de Pablo, entonces, él en el versículo 12, él dice, no ha estorbado al progreso del evangelio, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando. Pero me pregunto yo, ¿por qué tendría Pablo que hablarle de esta manera a los hermanos de Filipos? ¿Por qué él les tendría que dar esta noticia? ¿Por qué él les tiene que decir lo que estoy pasando y viviendo en lugar de afectar el evangelio o la proclamación del mensaje? En lugar de eso ha sido de beneficio. ¿Por qué Pablo tiene que entrar a darles detalles de eso, de una explicación de eso? Bueno, probablemente porque los hermanos de Filipos estaban preocupados. Y surge la pregunta, ¿cuál era la preocupación de los hermanos de Filipos? ¿Cuál era la situación que generaba inquietud en el corazón de ellos? Y que Pablo considera que hablarles de este tema era importante. ¿Cuál era la situación que generaba inquietud en el corazón de ellos? Y como vamos a ver más adelante, probablemente el sentir que había en los hermanos en Filipos se debía al hecho de que en algún momento Pablo, cuando estuvo preso en Filipos, creo que todos nos acordamos de Hechos capítulo 16, cuando él vive esa experiencia, Dios manifiesta de una forma sobrenatural su poder y lo libera de la cárcel. ¿Se acuerdan? Cuando él está en medio de aquel lugar, metido en lo más profundo, allá en el cepo, en medio de todo eso, Dios manifiesta su poder y él sale de ese lugar. Y todo ese acontecimiento genera inclusive la conversión del carcelero y una serie de circunstancias que se suscitan.
Pero ahora, en medio de todo esto, los creyentes miran a Pablo en una circunstancia similar y probablemente llegan y dicen: Dios, ¿por qué Dios no ha operado igual en esta circunstancia? ¿Por qué Dios no ha actuado de una forma sobrenatural, así como lo hizo en algún momento con Pablo cuando estuvo en Filipos? ¿Por qué él todavía sigue preso? ¿Por qué él todavía está metido allí en la cárcel? Y desde allí tiene que estar enviando sus cartas a las comunidades cristianas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pablo tiene que estar pasando por estas circunstancias cuando en algún momento Dios extendió su mano, mostró su poder en medio de las circunstancias de Pablo y en medio de todo este momento particular? Pablo escribiéndole a los filipenses, ellos no veían que sucediese algo igual como en el pasado había sucedido. Bueno, interesantemente eso, la preocupación de los filipenses probablemente iba en esa dirección, porque Pablo tiene que seguir en esta situación y bajo estas circunstancias. El tema de hoy que quiero compartirles va en dirección a las circunstancias que redundan para la gloria de Dios. Puede ser que para muchos de nosotros las circunstancias de Pablo en una prisión no eran circunstancias agradables. Y por nosotros podríamos ver eso como una pérdida o como un problema, o lo podríamos ver como una dificultad, así como lo estaban viendo los hermanos de Filipos. ¿Por qué Dios no ha hecho algo para liberar al siervo del Señor o a este gran apóstol de Dios? ¿Por qué Dios no lo ha sacado de esas circunstancias? Bueno, Dios en su soberana voluntad sabe por qué en algún momento Él manifestó su poder sobre la vida de Pablo y lo liberó de la cárcel, y bajo otras circunstancias no lo hizo. Eso solamente Dios lo sabe. Porque él en un momento determinado lo hizo de una manera y en otro momento determinó no hacerlo de la misma forma. Pero la preocupación de los hermanos de Filipos probablemente iban en esa dirección. Y por eso es que Pablo les tiene que decir: amados hermanos, lo que me está sucediendo, lo que me está pasando, ha redundado para bien, ha redundado para bendición. Ustedes lo ven como algo negativo. Ustedes lo ven como un problema, que yo todavía esté preso, pero yo veo aquí una bendición. La bendición y el poder de Dios no están presos. A pesar de que yo físicamente esté limitado en medio de este lugar, el poder de Dios no está limitado. Y Dios ha hecho que todo redunde para bien. ¿Por qué? Porque Dios, aún en medio de los panoramas más difíciles y más complejos, Dios siempre hace que las cosas redunden para bien. A pesar de que usted y yo no entendamos, a pesar de que usted y yo digamos: pero ¿por qué las cosas se están dando así? ¿Por qué las cosas se están suscitando de esta manera? ¿Por qué las cosas no se solucionan? ¿O por qué las cosas van en esa dirección? Mire, la obra de Dios nunca se limita por las circunstancias. A pesar de que nosotros pensamos en algún momento: no, este es un problema para el evangelio, este es un problema para que el evangelio corra y sea glorificado. Y Pablo dice: no, aún lo que me está sucediendo ha redundado en bendición, de tal manera que mis prisiones, dice el versículo 13, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es que todo lo que ha acontecido, es que todo lo que estoy pasando ha redundado, se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Ese es un término romano. Probablemente se está hablando del tiempo en que Pablo estuvo preso en Roma. Y en medio de todo eso, pareciese que el testimonio de la gracia y el poder salvador de Dios se estaba haciendo notorio, porque no podemos dudar de que Pablo aprovechó hasta el más mínimo momento para compartir el evangelio entre todos los que estaban presos en ese lugar, o en ese recinto donde habían muchos otros así como él. En medio de todo esto, nos damos cuenta de que a pesar que en algún momento Dios operó sobrenaturalmente sobre Pablo y otros, liberándolos
de las prisiones. Un ejemplo como la situación de Hechos 16, que mencionamos desde el verso 11 al 14, cuando Dios se manifiesta en medio de sus circunstancias en Filipos. En Roma no fue igual, pero Pablo lograba entender que las circunstancias que nosotros muchas veces los seres humanos vemos como difíciles, complejas, situaciones negativas, y que de ellas probablemente no podríamos o tal vez ni pensamos que se puede sacar algo positivo de todo esto. Pablo llega y dice: todo esto ha redundado en bendición. Y es allí, amado hermano, como esta experiencia que vive Pablo es una experiencia que nosotros nos tiene que enseñar, porque cuántas veces nosotros no miramos lo que acontece a nuestro alrededor y nuestras conclusiones o nuestros planteamientos es que todo se ve mal. Es que las cosas pareciese que no tienen una salida. Es que el camino parece un camino oscuro que no termina y no hay una respuesta para esto. Pero en medio de todo eso, amado hermano, en medio de las circunstancias complejas que cualquiera de nosotros puede vivir en medio de la vida, Dios, en medio de todo eso, puede hacer que redunden las cosas para bien, para que Dios sea glorificado y sea honrado, para que el evangelio sea extendido, para que todo se dé de manera que al final de cuentas Dios sea honrado y glorificado, aún en medio de las complejidades o de las situaciones más difíciles de la vida. La gente en Filipos estaba inquietos por la situación de Pablo. Y la inquietud de ellos, Pablo trata de responderlas. No se inquieten. Miren, lo que está pasando va a redundar para bien, para la gloria de Dios. Probablemente, como les dije, ellos estaban esperando que algo similar sucediese en Roma para que Pablo fuese liberado, y como no había acontecido nada, ellos estaban inquietos. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y cómo el evangelio va a seguir siendo proclamado si Pablo está preso? ¿Y cómo el evangelio va a seguir siendo llevado a los lugares más recónditos del imperio en medio de los gentiles si Pablo está preso? Y Pablo les tiene que decir: en medio de todo, Dios se está moviendo. El evangelio está progresando, aún en medio de las circunstancias. Interesantemente, Pablo, desde su prisión en Roma, escribe las cartas a los efesios, a los filipenses, a la gente de Colosas, y en medio de todo eso, Pablo sigue haciendo su obra y su trabajo, porque la cárcel no se convirtió en una limitante para él. Porque aún en medio de sus circunstancias, el testimonio del evangelio siguió siendo proclamado en medio de las cárceles donde Pablo experimentó sus prisiones. Mire, amado hermano, cuando yo leo este tipo de testimonios y de experiencia de Pablo, me logro dar cuenta, me logro percatar de que lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros entendemos, no necesariamente es lo que Dios ve. Nosotros delante nuestro muchas veces vemos problemas, vemos limitantes, vemos situaciones que no tienen una salida o una respuesta, pero Dios, que es Dios y Señor sobre todas las cosas, Él nos dice: yo estoy en control de todo. Y quiero que entiendan que aún en medio de los momentos más grises, más difíciles o de los días más nublados, Dios tiene control de cada circunstancia. Y por eso, más allá de los problemas y de las situaciones, nosotros necesitamos mirar al Dios que es capaz de operar y de actuar aún en medio de los tiempos más difíciles, aún en medio de las circunstancias más complejas. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia su tiempo. A pesar de que nosotros muchas veces pensamos de que la situación está difícil o que no hay una salida o una respuesta. Nosotros somos los que desperdiciamos nuestro tiempo. Dios no lo va a desperdiciar. Nosotros somos los que muchas veces vemos enormes problemas, mientras que Dios lo que ve son oportunidades.
Y por eso es que nosotros necesitamos aprender a sintonizarnos con el propósito divino. Porque donde usted probablemente ve una tremenda barrera o un tremendo impedimento para que algo suceda, Dios mira una oportunidad y dice, yo estoy por encima de todas esas circunstancias. Mire, el enfoque y la preocupación de Pablo no era su situación. Él no estaba preocupado por su situación. Pablo no estaba preocupado por estar preso. Él no estaba afanado, él no se estaba moviendo en medio del recinto donde lo tenían como un león enjaulado, preocupado, inquieto y lleno de inquietud. No, él no estaba enfocado en eso. Su preocupación no era esa. Su preocupación era el progreso del evangelio. Y por eso él podía llegar y decir, ciertamente lo que ha sucedido y lo que me está pasando ha redundado para bien y para progreso del evangelio. Porque en medio de este lugar, Dios me ha prestado la oportunidad de testificar a todos los que están en el pretorio y en medio de este lugar. Sigue diciendo el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, las palabras de Pablo a los hermanos en Filipos es, mire, hermanos, no se inquieten. La mayoría de hermanos en otras regiones y en otras comunidades que han sabido de lo que ha pasado conmigo, que les he testificado de lo que Dios está haciendo aquí adentro, en lugar de desanimarse, han cobrado más ánimo. En lugar de llenar su corazón de inquietud y de tristeza por lo que me está pasando, se han motivado porque han visto que el poder del mensaje del evangelio no está preso. Está llegando al corazón de todos aquellos que están allí al lado de Pablo, en medio de sus prisiones. Y muchos hermanos en otros lugares y en otras comunidades cristianas, al ver lo que está sucediendo, han llenado su corazón para seguir hablando y testificando del poder de Dios. Por eso es que probablemente los hermanos de Filipos estaban siendo alentados por Pablo, porque su corazón se estaba llenando de inquietud por las circunstancias que estaba viviendo el apóstol. Amados hermanos, cuando yo miro esos primeros versículos del 12 al 14, inmediatamente me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no nos llenamos de inquietud por circunstancias que suceden a nuestro alrededor? Y miren, nosotros no podemos girar en torno a las circunstancias, porque si nosotros giramos en torno a las circunstancias que acontecen en medio de nuestra vida o de la vida de otros creyentes, amados hermanos, y permitimos que el desánimo y la inquietud y la preocupación llenen nuestro corazón, nos paralizamos. Nos paralizamos y dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dejamos de movernos en la dirección de lo que Dios quiere y nos quedamos ahí quietos diciendo, no, es que en medio de lo que estamos pasando en el país, y es que en medio de las crisis que estamos experimentando, y es que en medio del deterioro de la familia y de todo lo que estamos viendo en medio de este mundo, y nos llenamos de inquietud por todo lo que sucede a nuestro corazón y nos dejamos dominar por eso, amado hermano, eso nos va a llevar a paralizarnos, a mirar al mundo a nuestro alrededor y simplemente quedarnos callados, dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo muchas veces escucho a la gente y ciertamente tienen razón cuando miran todo lo que sucede, las crisis sociales, políticas, económicas, y nos llenamos de angustia y nos llenamos de inquietud. Amado hermano, pero si usted se deja controlar por todo eso, si nosotros nos dejamos dominar por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, usted y yo simplemente, amado hermano, nos enclaustramos en nuestras casas. ¿Verdad que sí? Nos quedamos allí guardados bajo llave. Nos metemos en nuestros cuartos. No, tengo temor de salir, tengo temor de hablarle a la gente, tengo temor de acercarme al vecino. Entonces andamos, ¿cómo se llama? Ya ni siquiera voy al supermercado y termino diciéndole a alguien que me lleve las compras a la casa, ¿verdad? Como ahora existen tantos sistemas para hacer supermercado y que le lleven a uno toda la casa porque tengo miedo de salir.
y tengo miedo de acercarme a las personas, y tengo miedo de las circunstancias, y que el COVID, y que la viruela del mono, y todas las cosas que usted y yo nos podamos imaginar. Amado hermano, si nosotros nos movemos por las circunstancias, nos paralizamos. ¿Qué pasó con Pablo? Este hombre, a pesar de todo lo que estaba experimentando y todo lo que estaba viviendo, él llega y dice: hermanos, cobren ánimo, porque a pesar de lo que estoy enfrentando, Dios sigue actuando. Dios sigue llevando su mensaje al corazón de la gente. El mensaje del evangelio sigue siendo predicado. Desde la cárcel sigo escribiendo a las iglesias. Desde la cárcel sigo compartiendo el mensaje del evangelio con aquellos que están allá alrededor. Sigo testificando del poder de Dios. Amado hermano, quiero decirle, nosotros no podemos depender de las circunstancias. Le voy a decir que el evangelio no está preso. El evangelio no está preso. El Dios al cual usted y yo servimos no es un Dios que está preso, que está allá arriba y se quedó escondido allí en algún lugar porque dice: no quiero ir a visitar la tierra porque la tierra está llena de COVID y de otras pestes que andan por allí. No. Dios está operando y Dios sigue trabajando en medio del corazón de la gente, y Dios quiere seguirle usando a usted y a mí para que el evangelio siga extendiéndose en medio de aquellos que necesitan escuchar. Mire, las circunstancias que redundan para bendición y para la gloria de Dios es cuando usted no se paraliza ante lo que sucede, sino que usted sigue adelante y seguimos haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer. Porque usted y yo somos instrumentos de Dios en medio de este mundo y en medio de las realidades que vivimos. Mire lo que dice el verso 15 en adelante del capítulo 1 del libro de Filipenses. Verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y aquí parece que Pablo cambia de tónica, cambia como de enfoque y empieza a decir: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Inmediatamente uno dice: bueno, ¿en qué está pensando Pablo? ¿Por qué llega y dice que algunos predican a Cristo por envidia y por contienda? Y los que lo hacen, según el verso 16, lo hacen no sinceramente, pensando añadir aflicción. Me pregunto, ¿por qué Pablo, si había algunas personas cuya motivación para predicar el evangelio no eran las correctas, por qué esa situación estaba añadiendo aflicción a Pablo? Además de estar preso, eso le estaba generando a él inquietud o ciertos tipos de carga por todo eso que estaba sucediendo con cierta gente que estaba predicando el evangelio por razones equivocadas. Pablo reconoce que las motivaciones de algunos en el medio de la comunidad cristiana no eran las correctas. Y eso es lo primero. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué era lo que estaban predicando? Bueno, probablemente estaban predicando el mensaje del evangelio, porque más adelante él reconoce que aún con todo eso el evangelio estaba siendo predicado. Pero probablemente el problema no era el mensaje que esas personas predicaban, sino la motivación que tenían. ¿Cuál podía haber sido la motivación? Pablo no es explícito en decirlo, pero en medio de lo que leemos, probablemente algunos de ellos, más que promover el nombre de Cristo, probablemente estaban promoviendo su propia imagen. Probablemente algunos estaban predicando el evangelio de Jesucristo en medio de las comunidades cristianas y en medio de las ciudades a lo largo del imperio, básicamente para entrar en una competencia con Pablo. Probablemente, y cuando hablamos de entrar en una competencia con Pablo, es porque ellos estaban en una disputa con él. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar o de tener en su mente que ellos eran
expositores del mensaje mucho más adecuados o mejores que Pablo. Y en medio de todo esto, había algunas personas que tenían cierto nivel de roce con Pablo, en el sentido de que sentían o pensaban que ellos tenían una mejor exposición del mensaje, o que su mensaje era mucho más impactante que el que Pablo podía estar predicando. Cuando yo miro este tipo de actitud, probablemente era gente que estaba predicando el mensaje del evangelio. Aquí no dice que el mensaje de ellos era un mensaje distorsionado, como en el caso de algunas personas en Galacia, que ellos sí estaban predicando un mensaje diferente al mensaje del evangelio. En el caso de Pablo y los hermanos de Galacia, sí era un asunto que tenía que ver con el mensaje, con el fondo del mensaje. Y por eso Pablo llega y dice en el capítulo 1 que si alguien les predica un mensaje diferente, el tal sea anatema. Probablemente ellos sí estaban diciendo o predicando un mensaje diferente, y ciertamente era así. Ellos estaban diciendo que además de Cristo había que guardar festividades, había que circuncidarse, había que guardar fiestas judías. Entonces, en Galacia sí había un problema del mensaje. En Filipenses, probablemente, y por lo que leemos, no era un problema del mensaje, del contenido del mensaje, sino era un tema que tenía que ver, amados hermanos, con la motivación y con la actitud. Había una competencia entre estas personas que veían a Pablo como un competidor, y simplemente para ellos era importante ser reconocidos. Y ellos tenían una disputa con Pablo en ese sentido. En medio de todo esto, Pablo llega y dice: predicar a Cristo por contención hace que sirvan a Dios de formas no sinceras. Buscan y se preocupan por su imagen personal de éxito. Probablemente esta gente estaba preocupada por cómo ellos se veían. Yo quiero que me vean mejor que a Pablo. Y la disputa entre ellos iba en esa dirección. La contienda tenía que ver con el hecho de que ellos querían ser vistos de mejor manera que como veían a Pablo. Y Pablo al final llega y dice: bueno, si al final de cuentas están predicando a Cristo, perfecto. Que pues no obstante, dice el verso 18, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Al final de cuentas, lo importante es, están predicando a Cristo, aunque su motivación es equivocada. Perfecto. Prediquen a Cristo, a pesar de que es el motivo que los impulsa a hacerlo es una competencia personal conmigo. En medio de todo eso, amados hermanos, cuando miramos este tipo de situación y este tipo de circunstancias, nos damos cuenta también que en medio de nuestros tiempos, que en medio de lo que vivimos, inclusive nosotros en nuestra experiencia, nos damos cuenta de que hay cuánta gente no está predicando el mensaje del evangelio. Ciertamente algunos un mensaje distorsionado, y cuando es un mensaje distorsionado, pues es un mensaje que usted y yo tenemos que señalar y decir: ese mensaje está desenfocado, o no está centrado en Cristo, o no es el mensaje adecuado. Pero hay otros que no es tanto el mensaje, sino es la motivación. ¿Cuánta gente hoy en día simplemente no predica el mensaje del evangelio y trata de llevar a otros a Cristo Jesús, pero es más por un asunto de rating o de marketing, o de llenar un auditorio, o de llenar un lugar, o de que la gente llega y dice: tenemos la iglesia más grande? Hay gente que muchas veces tiene ese tipo de motivaciones en el fondo de su corazón. Al final de cuentas, ¿Cristo es predicado? Sí, amén. Cristo es predicado, aunque las motivaciones de algunos no son las más adecuadas ni las más correctas. Nosotros al final de cuentas terminamos alabando a Dios y exaltando a Dios de que el mensaje del evangelio está siendo predicado y está siendo proclamado en medio de aquellos que necesitan escuchar. Amén. Gloria al Señor. Las motivaciones del corazón, pues Dios las va a juzgar.
Dios las va a juzgar, Dios las va a medir y Dios las va a examinar en su debido momento. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene que preocupar? Lo mismo que preocupaba a Pablo. Lo que preocupaba a Pablo primeramente es, a pesar de que estoy preso y a pesar de que estoy experimentando circunstancias difíciles, el mensaje del evangelio sigue siendo proclamado, aquí adentro o allá afuera. Y las circunstancias no deben de alterar mi estado de ánimo ni mi motivación para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Segundo, de que si en medio de proclamar el mensaje del evangelio nos encontramos con gente que sus motivaciones no son las adecuadas, pero está predicando a Cristo. Amado hermano, glorifiquemos a Dios de que Cristo está siendo predicado en medio de aquellos que están perdidos en el pecado. Pero amado hermano, en medio de todo eso, examinemos nuestra motivación. Examinemos el por qué hacemos las cosas. Examinemos por qué nos congregamos. Examinemos por qué nos reunimos. Examinemos por qué vamos al culto, por qué venimos a un tiempo de oración. Examinemos nuestro corazón, por qué nos acercamos a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y preguntémonos qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos anima a estar al lado de esas personas. La motivación que movía a Pablo, no importando si estaba fuera de una cárcel o dentro de una cárcel, es que el evangelio fuese proclamado. Para él no era un motivo de inquietud estar detrás de una cárcel, de un muro, de una celda o como se le llamase en aquel tiempo. Su preocupación no era esa. Su preocupación era de que habían hombres que necesitaban escuchar el mensaje del evangelio. Amado hermano, cuando miramos la experiencia de Pablo escribiéndole a los filipenses, necesariamente tenemos que examinar nuestro corazón. Las circunstancias que vivimos y experimentamos definen nuestro estado de ánimo. Estamos dejándonos controlar por las circunstancias y dependiendo de lo que estamos pasando, así me siento tremendamente animado para orar, pero si me está pasando una situación compleja, pues ya no tengo tanto ánimo de orar, ni de alabar a Dios, ni tanto ánimo de proclamar el mensaje del evangelio. Pero Pablo no tenía esa actitud. Entonces, si un hombre como él nos modela y nos muestra que a pesar de las circunstancias, esas situaciones no pueden definir lo que somos ni lo que hacemos. Usted y yo necesitamos animar nuestro corazón que dependiendo de lo que usted pueda estar pasando o viviendo, nosotros necesitamos honrar a Dios y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, aún en medio de los momentos más complejos o difíciles que podamos estar pasando. Dios nos anima y nos motiva que las motivaciones que deben estar presentes en nuestro corazón siempre tienen que estar asociadas con hacer lo que Dios quiere que hagamos. A pesar de que usted alrededor vea a personas, porque nos sucede a todos. Todos miramos muchas veces y examinamos las motivaciones que mueven a otros, ¿verdad? El por qué alguien está haciendo las cosas como las hace, o por qué aquel habla de esa manera, o por qué aquel hace las cosas de aquella otra forma. Somos muy dados a eso, a señalar y a decir, bueno, esto es correcto, incorrecto, y nos convertimos casi como en los que definimos qué es lo adecuado o lo inadecuado, ¿verdad? Hacia los demás. Y qué difícil es cuando tenemos que examinarnos a nosotros mismos y cuáles son las motivaciones con las cuales yo hago las cosas. Por eso en algunos momentos, amados hermanos, aunque necesitamos evaluar y juzgar las cosas a la luz de la palabra y lo que sucede a nuestro alrededor a la luz de la palabra, es muy fácil siempre mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. ¿Qué me motiva? ¿Qué me impulsa a hacer lo que hago? ¿Qué me mueve a compartir el evangelio? ¿Qué me mueve a congregarme? ¿Qué es lo que me mueve para estar en comunión con los hermanos? Entonces, en medio de todo esto,
Estas palabras de Pablo a los filipenses son palabras que yo creo que hoy necesitamos tomarlas y usarlas para examinar nuestro propio corazón. Nuestras circunstancias no pueden depender, nuestras acciones, nuestro comportamiento no puede depender de nuestras circunstancias. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para gloria de Dios. Segundo, necesitamos examinar nuestras motivaciones. Pablo podría haberse puesto aquí a decir, mire, esta gente está en una competencia conmigo. Estos ahí están preocupados, corriendo una carrera conmigo. Ellos están queriendo hacer las cosas de cierta manera porque ellos tienen una disputa personal, y él pudo haberse puesto a defender, lo cual sí hizo ante los corintios, porque a la iglesia Corinto él sí defendió su ministerio ante algunos que lo señalaban de ciertas cosas. Pero aquí él, en lugar de empezar a defender su causa, en lugar de ponerse a defenderse a sí mismo, en lugar de eso llegó y digo, al final de cuentas, no obstante, por pretexto o no pretexto, por motivaciones correctas o por motivaciones no correctas, el evangelio está siendo predicado, porque para él lo primordial era la gloria de Dios. Lo primordial era que Cristo estuviese siendo predicado. Entonces, Pablo, uno mira su motivación y uno se pregunta, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la motivación que me mueve a servir a Dios? ¿Cuál es la motivación que me mueve a compartir y a llevar el mensaje del evangelio a otros? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a dar testimonio de nuestra fe a nuestros compañeros de trabajo, de colegio, de universidad? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? El Señor nos permita poder movernos, animar nuestro corazón a vivir una vida que glorifique a Dios, ya sea que estemos viviendo prisiones o no, ya sea que estemos pasando por tiempos buenos o por tiempos difíciles. Que todo lo que hagamos honre a Dios y que nuestras motivaciones sean legítimas. Motivaciones legítimas que nos lleven a vivir una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. No nos detengamos tanto, aun cuando hay ocasiones que tenemos que examinar lo que está a nuestro alrededor y obviamente juzgarlo a la luz de la palabra y decir esto está mal o esto está bien. Pero al final de cuentas, amados hermanos, no nos detengamos tan solo a señalar lo que está mal. Tomémonos nuestro tiempo para examinar también nuestro corazón. Porque cuando usted y yo examinamos nuestro corazón y nuestras motivaciones, empezamos a preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué abro mi boca para compartir el evangelio? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva a dar testimonio de mi fe a otros? Allí es cuando la experiencia de Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, en medio de sus prisiones, nos ponen en evidencia que el testimonio que nosotros damos, que el testimonio de vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro proceder, tiene siempre que estar siendo examinado a la luz de motivaciones legítimas. ¿Qué es lo que nos mueve? Que no sean las circunstancias. Si usted y yo nos movemos por las circunstancias, nuestra conducta siempre va a ser circunstancial. ¿Qué significa eso? Si hay problemas, alabo a Dios porque si no hay problemas, alabo a Dios porque estoy feliz. Pero si hay problemas, no alabo a Dios porque hoy no tengo ánimo de alabar a Dios por mis circunstancias, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Dios no quiere que manejemos una ética circunstancial. Dios quiere que bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación, usted y yo alabemos y exaltemos el nombre del Señor, le sirvamos con integridad, le sirvamos legítimamente, que nuestras motivaciones siempre sean las motivaciones adecuadas, que al final glorifiquen y honren el nombre del Señor. Por eso examinemos nuestro corazón en este día.
delante del Señor. Y el ejemplo de Pablo en medio de sus prisiones es un modelo que nos sirve como un espejo para nosotros examinar nuestro propio corazón y nuestro propio proceder. Oramos a nuestro Dios en este momento, nos ponemos de pie y oramos. Padre, gracias mi Dios, queremos alabarte en esta tarde. Queremos bendecir y exaltar tu santo nombre. Queremos darte toda la gloria y toda la honra debida a tu nombre santo. Tu nombre, Señor, es digno de ser adorado, y tu pueblo, tus hijos, tus hijas en este lugar, te adoramos y te engrandecemos. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Oh Dios, cuando leemos este hermoso pasaje, el cual el Espíritu de Dios usa para hablar a nuestro corazón y a nuestra vida, hoy animamos nuestro ser para examinarnos, para que tu Santo Espíritu escudriñe lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Padre amado, no queremos ser hombres, Señor, que son llevados de un lado hacia el otro por los vientos de las circunstancias. No queremos que nuestros estados de ánimo, Señor, se definan por las situaciones, sino que en todo tiempo y en todo momento nuestra vida, Señor, pueda ser afirmada en Dios, de manera que podamos glorificarlo y honrarlo a Él con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. En tiempos buenos o en tiempos difíciles, Señor, que nuestras motivaciones, no importando las circunstancias, puedan ser motivaciones correctas y legítimas, Señor. Y más que mirar hacia afuera, oh Dios, y ver lo que otros hacen bien o mal, Padre, nos miremos hacia adentro y podamos examinar lo que motiva y lo que impulsa nuestro corazón, Señor. Padre amado, que lo que motiva nuestro ser, que el detonante que nos anima a vivir una vida que te honre y te glorifique sea siempre la gloria y la honra de nuestro gran Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para gloria de tu nombre. Ayúdanos para vivir para alabanza de tu nombre. Ayúdanos a vivir una vida que te exalte y te glorifique. Padre amado, gracias por tus bondades y misericordias. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón y nos mueves a vivir en todo tiempo y en todo momento para alabanza del gran yo soy, para alabanza del eterno Rey. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Queremos adorarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Queremos cerrar nuestro tiempo con este canto, adorando y exaltando el nombre del Señor, alabando a nuestro eterno Rey y Salvador. Y después de eso oramos en nuestra parte final del programa para despedirnos y exaltar el nombre de nuestro Rey y Señor. Amén. Adoremos al Señor con este hermoso canto. Que la letra de este canto sea parte de nuestras vidas. Un siervo